Hola YouKnowers, bienvenidos otra vez a tu canal YouKnow. En febrero de este año, Zulay Rodríguez presentó su renuncia como diputada mientras participaba en el primer debate presidencial de la contienda electoral del pasado 5 de mayo, con el claro objetivo de que su caso relacionado con los lingotes de oro pasara de la Corte Suprema de Justicia a la justicia ordinaria. ¿Y ahora qué va a pasar? Mira lo que dice aquí. ¿Qué sucedió en los últimos meses? A ver, para que luego de renunciar a su curul, ¿verdad? Dice aquí, Zulay Rodríguez ahora quiere regresar a la asamblea a través de una impugnación. Te lo contamos en prensa.com. Bien, voy a entrar a prensa.com. Aquí estamos en prensa.com. Y dice, las incongruencias de Zulay Rodríguez. Me corro un poquito para que puedas verlo mejor. Ahí dice, la diputada que renunció y ahora lucha por una curul. Y nuevamente habla un poquito de lo que están diciendo en el post anterior. Aquí vemos una imagen, una foto que obviamente la prensa escogió y le ha gustado porque ven a Zulay seria junto a su asesor, ¿verdad? Su acompañante, el que la apoya con todo lo de la publicidad y todo lo que tiene que ver con las redes sociales, ¿verdad? Y aquí sale un poquito de la publicación de la prensa. Dice, la diputada del Partido Revolucionario Democrático Zulay Rodríguez protagoniza un caso que desafía toda lógica, según la prensa. Mientras por un lado batalla fervientemente por una curul en el 8-2 de San Miguelito, por el otro, este año presentó su renuncia como diputada en medio del proceso judicial que enfrenta, dice, relacionado con el polémico caso, dice, de los lingotes de oro. A mí me llama mucho la atención la manera con la cual la prensa utiliza las palabras para desacreditar a Zulay Rodríguez lo más que pueda. Aquí salen otras palabras, no las voy a leer porque dice regístrate o inicia sesión y continúa navegando. Obviamente lo que ellos quieren es con esto que tú vayas, te metas, le pagues una membresía y te lleves la información de lo que supuestamente, según la prensa, es una información importante. A ver, vuelvo acá. Mientras salen las imágenes, Zulay Rodríguez fue y será una personalidad mediática en Panamá con los temas de la política criolla. Es obvio que su forma de ser y su personalidad mediática no son del agrado de ciertos sectores, ya eso lo sabemos. Obviamente hay medios de comunicación, hay figuras políticas que están detrás de los medios de comunicación que van a tratar todos los días de darle con todo. Este medio, Zulay lo ha dicho, odia a la diputada y ahora pronto exdiputada. Digo pronto porque se le acaba el periodo, pero está en una impugnación la continuación o no en lo que viene siendo la Asamblea Legislativa, la Asamblea Nacional. ¿Cómo yo lo veo? Sin ponerme a leer los comentarios de las personas que despotrican y que solamente esparcen diarrea por las redes sociales. ¿Cómo yo lo veo? Lo veo de la siguiente forma. Esto es más bochinche que una realidad. Esto es más patio limoso. Esto no es información. Esto es morbo. Y es con la única intención de crear animadversión y también, por supuesto, más división de los que la apoyan junto a los que no la apoyan. Pero el panameño no es tonto y sabe lo que hacen estos medios de comunicación, lo que buscan y lo que pretenden con sus comentarios, con sus posts o publicaciones. Probablemente están muy cerca de comprobarse y de dársele a ella el paso para que obtenga la curul. Todas las pruebas y todo lo que ella tiene para defender su caso está ahorita mismo siendo examinado.
En cuanto a lo de la renuncia, ella lo explicó y la gente lo vio claramente. En medio de lo que ella considera una persecución política, porque se demostró, según Zulay Rodríguez, de que no hubo tal robo como dicen los medios campantemente, y nuevamente debería haber un proceso contra las personas que calumnian e injurian a otras personas. Debería haber un proceso para eso, contra los medios también, porque así como está de moda que los medios injurien y perjurien y ataquen a las personas que se defienden de ellos, también sería bueno que las personas le manden su para atrás y metan demandas millonarias también. ¿Cómo tú puedes escribir algo como si tú fueras juez y parte de un proceso judicial que se esté llevando? Tú no puedes asegurar nada. Zulay lo dijo, renunció a eso porque esa era la vía que la protegía para no ser procesada en medio de una contienda electoral. Ella lo dijo muchas veces. Más técnico no lo puedo decir porque obviamente ya son los abogados de ella los que estuvieron apoyándola en ese sentido. Pero nuevamente, ¿cómo se cambia y cómo se maneja la verdad a tal punto de que una mentira te la venden como una verdad? De eso hay que tener mucho cuidado. Zulay Rodríguez es actualmente diputada. Ella se autodenomina como una mujer perseguida políticamente porque tiene un costo cuando tú denuncias y pones demandas en las instancias pertinentes. Porque ella ha puesto demandas ante la Corte Suprema de Justicia. Está esperando resolución de los casos. Y está esperando una justicia expedita, una justicia imparcial, una justicia convincente y contundente. Ella está esperando eso. Los panameños también. Me gustaría ver a otras personalidades políticas, a otros diputados que hablan y hablan y hablan y critican y critican y critican. Ustedes saben quiénes son. Cuestionan y hasta ahí quedan, solo en palabras, solo denunciando, solo sacando y abriendo la caja de Pandora. ¿Pero qué? ¿Qué hacen después? Solo hablan. Hay muchos diputados y personalidades políticas que solo hablan. Zulay Rodríguez habla y actúa y procede a poner las denuncias pertinentes ante las autoridades pertinentes. La hemos visto haciéndolo. Y eso le ha costado a ella políticamente mucho. Bueno, en fin, no soy el abogado de Zulay, pero también no soy ciego y estoy viendo claramente las canalladas que le hacen a Zulay Rodríguez. Y a cualquier otro político que le hagan canalladas, aquí también las vamos a denunciar. Téngalo por seguro. Así que no estoy de acuerdo con la publicación, no estoy de acuerdo con el post, es mi opinión. Y amaneceré y veremos. Vamos a ver cómo avanza la historia de la impugnación de Zulay Rodríguez. You know.